Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Preocuparse por cosas que están fuera de tu control es darle entrada en tu vida al estrés y a la ansiedad, que terminan por robarte la paz. La palabra de Dios nos enseña a no afligirnos por nada, por el contrario, a presentárselo todo a Dios en oración, creyendo, confiando que Él nos ayudará y en su momento oportuno Él obrará. No pierdas tu paz. Consérvala en medio de cada circunstancia y no permitas que la gente te lleve a su tormenta. Atráela tú hacia tu paz. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4 del 16 al 30. Y hoy encontramos en este maravilloso texto a Jesús que regresa a Nazaret, en la Baja Galilea, allí donde Él se había criado. Y allí sucedió algo muy interesante. Pero antes de entrar en este texto, creo que es importantísimo entender de dónde venía Jesús cuando llegó a Nazaret. Importantísimo, ¿por qué? Porque el Evangelio nos dice que Jesús venía de ser tentado por el demonio y llegó a la región de Galilea fortalecido, lleno del Espíritu Santo. La tentación puede generar en una misma persona dos reacciones. O te puede debilitar o te puede fortalecer. Recuerda que la tentación en sí misma no es mala. Según el apóstol Santiago, somos tentados por nuestros deseos que nos seducen y que nos arrastran. ¿Dónde está el pecado? El pecado está cuando cedemos a la tentación. Pero en la medida en que tú y yo resistamos a la tentación, vamos a poder vencer y vamos a ser fortalecidos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. No es malo ser tentados. Es algo normal la tentación. El problema está cuando cedemos. Pero en la medida en que nosotros resistamos, en la medida en que tú y yo peleemos la batalla de la tentación con la fuerza que el Señor nos da, vamos a ser ciertamente fortalecidos y vamos a salir de allí victoriosos. Recuerda siempre que en cada tentación podemos recurrir al Señor, al sumo y eterno sacerdote llamado Jesús, porque Él mismo estuvo sujeto, expuesto a la tentación. Por lo tanto, Él entiende lo que es una tentación y Él viene siempre en nuestra ayuda cuando le pedimos esa ayuda. Siempre en la tentación, ante la tentación, podemos recurrir al Maestro, a nuestro Salvador Jesucristo, sabiendo que Él nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza y la gracia, no solo para resistir, sino para vencer. Jesús, nos dice el Evangelio, llegó a Galilea lleno del Espíritu Santo. Y qué hermoso. Empezó a recorrer cada lugar enseñando en las sinagogas y todos le alababan. Este texto nos da a entender lo que es un poco la vida de Jesús en esos años silenciosos antes de comenzar su ministerio público. Mucha gente se pregunta, ¿y qué hacía Jesús durante ese tiempo? Bueno, básicamente podemos entender que Jesús trabajaba en un taller de carpintería, en su taller de carpintería, como ciertamente los sábados, el día séptimo, iba a la sinagoga, porque según este texto, esa era su costumbre. La sinagoga, no podemos olvidar, en tiempos de Jesús, era un lugar muy especial para los judíos, porque era el lugar donde ellos se les enseñaba la ley. Allí conocían la ley, pero también había oración y adoración. Allí ellos escuchaban la explicación acerca de la palabra de Dios que habían escuchado ese día. Y encontramos a Jesús que llega al pueblo donde Él se había criado, Nazaret, en la Baja Galilea. Y qué hermoso, ¿a dónde va? A la sinagoga. Sí, va a la sinagoga y allí se le da la oportunidad de leer el libro del profeta Isaías.
Jesús era un maestro popular, pero ahora Jesús para este momento ha agarrado cierta fama, es conocido, es alabado en muchas partes y se le da la oportunidad de leer el texto del profeta Isaías, que lo encontramos en Isaías en el capítulo 61, versículo del 1 al 2, y que dice básicamente esto: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, dar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Cuando leemos el profeta Isaías en el capítulo 61, el texto sigue, pero sucedió algo muy interesante. En ese momento Jesús hizo una pausa, cerró el libro, se lo dio al encargado de oficiar la ceremonia y dijo estas palabras tan poderosas: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de escuchar. Hoy mismo, en él se cumplía aquellas profecías. En él se estaba dando cumplimiento a esa bendición que era el reino de Dios que había llegado a Israel. Él era el Mesías, él era el ungido. Y por supuesto vamos a ver luego cómo a través de su ministerio Jesús realizó todo esto, que él mismo proclamó aquel día. Y dice la palabra de Dios algo aquí que realmente quiero que hoy nos detengamos para que escuchemos. Dice la palabra de Dios específicamente en el versículo 22. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Estaban admirados, estaban fascinados. Por supuesto, estaban sorprendidos. Estos hombres no cabían en esa admiración por Jesús. Hasta este momento, todo va muy bien. Pero hubo algo que cambió todo. Y es cuando esta misma gente que estaban fascinados con Jesús, que estaban encantados con sus palabras, de pronto escuchemos lo que se preguntaron. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? A partir de ese momento, todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque ellos no podían concebir cómo el carpintero, el hijo de José, podía ser el Mesías. Cuestionaron la autoridad de Jesús. Estaban admirados, pero comenzaron luego a cuestionar la autoridad de Jesús. Y Jesús aprovecha ese momento para mostrarles a través de dos historias muy conocidas por ellos la dureza de sus corazones, la incredulidad que había en sus corazones. Y les narra cómo dos gentiles, dos personas gentiles en los tiempos del profeta Elías como en los tiempos del profeta Eliseo fueron bendecidos por Dios por medio de estos dos grandes hombres. Y no fueron personas judías, eran gentiles. La viuda de Sarepta como también Naamán el leproso de Siria fueron bendecidos. Dios obró grandemente en ellos por medio de sus profetas, aunque eran gentiles. Y por supuesto, esto llenó de ira a aquellos hombres en la sinagoga, a aquellas personas en la sinagoga. Porque ahora Jesús les estaba diciendo que ellos estaban perdiendo la gran bendición de Dios porque se estaban cerrando a Él, porque no querían reconocer quién era Él. Él era el Mesías. Sin embargo, ellos estaban incrédulos, habían cerrado su corazón, estaban cuestionando la autoridad misma de Jesús, porque simplemente lo estaban viendo como un carpintero. Y esto les enojó. Se indignaron a tal punto que sacaron a Jesús del pueblo. Lo llevaron a la parte más alta del pueblo, sobre la cual ésta estaba construida. Y dice la palabra de Dios que desde allí quisieron arrojarlo. Desde allí quisieron arrojar a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Este texto siempre me ha fascinado, porque hay algo que me llama la atención, y es cómo la misma gente que en un momento dado estaban admirados de Jesús, luego quisieron arrojar a Jesús de la cumbre de aquel monte. Sí. ¿Cómo pasaron de la admiración a la indignación? Y todo sucedió simplemente porque Jesús les habló esta gran verdad. Cómo los gentiles
en los tiempos de aquellos profetas, fueron los receptores, los beneficiarios de la bondad de Dios. Y como ahora estos que eran judíos no estaban abriendo su corazón a Jesús. Y esa misma propuesta del reino iba a llegar a otros. Otros iban a abrir su corazón a Jesús. Y esto les enojó muchísimo. Pero siempre me quedo pensando cómo estas personas pasaron de admirar a Jesús, básicamente a odiar a Jesús, a querer arrojarlo abajo. Si no es porque Jesús se les escapó, lo hubieran lanzado. Por supuesto que no había llegado su hora. Esto lo sabemos nosotros. No había llegado su hora. Sabemos cómo tenía que morir Jesús. Jesús no está buscando admiradores. Jesús está buscando seguidores. Sí, si hay algo que hoy podemos aprender de este texto, es esta gran verdad. Jesús no busca admiradores. Esta gente que dice la palabra de Dios, admiraban a Jesús. Estaban admirados. Estaban conmovidos. Estaban fascinados. Estaban extasiados al escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué es admirar? Admirar, tú lo sabes, es mirar con agrado a una persona que ha atraído tu atención porque simplemente reconoces que hay cualidades extraordinarias en ese ser. Esto es lo que pasó con esta gente. Ellos estaban fascinados con Jesús. Veían cualidades grandes en Él. Por supuesto, sus palabras eran palabras llenas de autoridad y las obras de Jesús eran majestuosas. Ellos lo admiraron, mas nunca lo siguieron. Nunca caminaron con Jesús. Nunca se hicieron discípulos de Jesús. Jesús no busca admiradores. Jesús busca seguidores. Jesús busca discípulos. Esto es lo que el Señor busca, discípulos. No gente que le admire, porque admiradores hay por montones. Piensa en la cantidad de personas que tú admiras. Pero una cosa es ser un admirador de Jesús y otra cosa es ser un seguidor de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere ser discípulo mío, Jesús no dice, si alguno quiere ser admirador mío. Si alguno quiere ser discípulo mío, es decir, Jesús no busca admiradores, sino seguidores, discípulos. Y dice Jesús allí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Y sígame. Es que este caminar cristiano es un seguimiento a Jesús. Es seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús, tenemos que tener primero un encuentro personal con Él. Hay que conocerlo primero para poder seguirle. Tú no puedes seguir a alguien que no conozcas. De ahí la importancia de tener ese encuentro con Jesús para conocerle, conocer su bondad, conocer su amor, conocer su vida, conocer sus palabras, conocer su vida. Para poder ser seguidores del Señor y no admiradores de Jesús. Un admirador es simplemente una persona que desde lejos ve, admira, se fascina, pero no se compromete, no se involucra. En cambio, un seguidor es el que se involucra, es el que se compromete, es el que se esfuerza y procura ser como Jesús. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. O somos admiradores de Jesús o somos seguidores de Jesús. El admirador solo ve desde afuera, pero no se compromete, no se esfuerza, no hace nada por ser como Jesús. En cambio, el seguidor es el que procura llegar a ser como Jesús. Es el que aprende de Jesús para llegar a ser como Jesús. Ahí está la gran diferencia. ¿Eres un admirador, una admiradora? ¿O un seguidor o seguidora de Jesús? Y quiero repetirlo nuevamente. Jesús no está buscando admiradores. Jesús está buscando seguidores. Que se puedan comprometer con Él. Que busquen hacer lo que Él nos dice a través de su palabra. Que nos dejemos tocar, transformar por Él. Que aprendamos a amar, aún sabiendo que amar implica también sufrir. Jesús no nos ofrece seguridades, nos ofrece riesgos. Pero vale la pena correr el riesgo y caminar con el Señor y seguir al Señor.
porque sabemos que al final habrá un gran galardón y es esa vida eterna junto a Él. Jesús hoy te está llamando y hoy me está llamando y nos está llamando, no para que seamos admiradores, sino para que seamos seguidores de Él. Que no seamos como este pueblo, que en un momento dado lo admiraron, pero luego, cuando no les gustó lo que Jesús les dijo, quisieron matarlo, quisieron arrojarlo de aquel monte. Eso es lo que hace un admirador. Pero un seguidor camina con Jesús sin importar cuán dura sea a veces la palabra de Jesús o cuán difícil sea lo que Jesús nos está proponiendo, porque estamos convencidos de que realmente Él es el Señor, Él es el Mesías y no un carpintero. Se hizo hombre y como hombre fue un carpintero, pero no olvidemos, ese hombre carpintero era el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, que vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí. Yo creo en este mensaje de salvación que Cristo vino a predicar. Hoy te lo proclamo y quiero que estés convencido y convencida de que en Jesús hay salvación y por eso lo seguimos a Él. Que el Señor te dé su paz y te dé su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.